Ya. Voy a presentar a la siguiente expositora, la licenciada Karina Aracena, de Chile. Ella es licenciada en técnica media, con mención en ORL, en la Universidad de Andrés Bello, Viña del Mar, docente de la carrera de fonoaudiología en la Universidad Católica, experiencia en audiología pediátrica y estudios en España, en México, en Argentina. Bienvenida, licenciada. No sé si me puede ver, no la veo. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, se escucha muy bien. Bien, perfecto. Voy a comenzar entonces. Sí, el tema es la utilidad de los BEM. Puede Muy empezar. bien, muchas gracias. Buenas noches. En primer lugar, agradecer la participación a esta jornada. El tema que se me ha designado hablar es la utilidad de los BEMS. El mapa de ruta de la presentación hablaré sobre generalidades, base fisiológica de los receptores otolíticos, procedimiento, parámetro, registro e interpretación del examen y la aplicación clínica. Con respecto a las generalidades de las bases fisiológicas de los receptores otolíticos, a modo de introducción, en los últimos años ha existido un crecimiento exponencial sobre el conocimiento respecto a los potenciales miogénicos evocados vestibulares y sus bases fisiológicas. Esto incluye una nueva comprensión de cómo el sonido y la vibración activan los receptores otolíticos. Los sonidos por conducción aérea y las vibraciones por conducción ósea activan receptores otolíticos y neuronas aferentes en la mácula sacular y utricular, gatillando de esta forma pequeñas respuestas electromiográficas llamadas potenciales vestibulares miogénicos evocados, conocidos como BEMS. El uso de estos BEMS para evaluar la función otolítica humana se basa en los siguientes pasos lógicos. Los sonidos y vibraciones de alta frecuencia a niveles de estímulos clínicamente efectivos activan receptores y aferentes otolíticos. Existen proyecciones anatómicas neuronales diferenciales de aferencias otolíticas hacia músculos oculares y músculos del cuello. La estimulación aislada de la mácula sacular induce respuestas de corta latencia en las motoneuronas del cuello. Por lo tanto, la propuesta originalmente realizada por Courtois el año 2010 es aceptada actualmente, en donde los BEMP oculares reflejan de forma predominante la función utricular contralateral y los BEMP cervicales reflejan predominantemente la función sacular ipsilateral. Las respuestas BEMS a sonidos o a vibración ósea realmente ocurren debido a la activación vestibular, siendo que el sonido y la vibración claramente estimulan los receptores de la cóclea. En los estudios clínicos, la evidencia demuestra que el hallazgo de BEMS en pacientes sin audición pero con función vestibular, ausencia de BEMS en pacientes con audición pero sin función vestibular posterior a gentamicina sistémica. Estos datos muestran que los BEMS son vestibulares y no cocleares. Con respecto a las vías, el OBEM, sus proyecciones son mucho más fuertes, las utrículo oculares que las utrículo-cólicas. Comienza con la activación en las células de la mácula utricular, células tipo 1, la información va hacia los núcleos vestibulares, cruza a través del fascículo longitudinal medial hacia los núcleos oculomotores para activar la musculatura extrínseca del ojo, principalmente del oblicuo inferior. Entonces, el BEMS ocular es contralateral, excitatorio por naturaleza, quiere decir que la respuesta del utrículo es una contracción del oblicuo inferior contralateral. Con respecto a la vía del BEMS cervical, se activan las células tipo 1 en la mácula sacular, la información va hacia los núcleos vestibulares y desciende por el tracto vestíbulo espinal medial para poder estimular finalmente las motoneuronas del músculo esternocleidomastoideo. El BEMS cervical es ipsilateral, inhibitorio por naturaleza, quiere decir que finalmente la respuesta del sáculo es una relajación del músculo esternocleidomastoideo ipsilateral. La visión tradicional que conocemos es que los otolitos son estimulados por aceleraciones lineales, como por ejemplo la inclinación de la cabeza, porque la aceleración lineal arrastra las otoconias y de esta forma desvía las células ciliadas de estos receptores otolíticos. Debido a la alta densidad de la otoconia, los otolitos han sido considerados como un sistema sensorial sensible a inclinaciones estáticas y aceleraciones lineales de baja frecuencia.
Pero cómo este sistema sensorial otolítico, con una capa otoconial de tan alta intensidad, puede ser activada por ciclos individuales de sonido y vibración y mostrar de forma tan específica la sincronización de los potenciales de acción de aferentes otolíticos primarios, individuales, incluso a frecuencias superiores a 1000 Hz. Bueno, esta imagen la vieron con José Luis en la presentación anterior. Básicamente quiero mostrar los distintos tests que existen disponibles para estimular distintas frecuencias del sistema vestibular periférico, los sensores periféricos. El test calórico logra estimular sensores de muy, muy baja frecuencia, el VHIT ya de frecuencia más alta, luego el SBIN un poco más, y son los BEMS los que son activados, se activan estas máculas sacular y utricular a frecuencias incluso superiores a 1000 Hz. Las células incrustadas en el neuroepitelio de las máculas se dividen en dos tipos, los receptores tipo 1 y los receptores tipo 2. Se encuentran entremezclados a través de las máculas. Estos receptores son activados por desviación de los cilios hacia el cilio más largo, y estos receptores tienen una polarización morfológica opuesta en cada lado de una línea divisoria, que es la línea de inversión de la polaridad, que es lo que conocemos como la estriola. Las células tipo 2, sus neuronas aferentes, poseen una tasa de descarga de reposo regular. Hacen contacto con receptores extraestriolares tipo 1 y tipo 2, pero las aferencias otolíticas con tasa de descarga de reposo regular no responden a estímulos por conducción aérea y ósea. Estas fibras regulares muestran una baja variabilidad entre los intervalos de descarga. Por lo general, solo están presentes cuando existe estimulación por el movimiento. Por el contrario, las tipo 1, estas aferencias otolíticas primarias individuales que poseen tasas irregulares de descarga en reposo, muestran que sí tienen un aumento de la velocidad de descarga ante la estimulación por conducción aérea y ósea hasta la frecuencia de 3000 Hz. Este sistema fisiológicamente, mecánicamente, es capaz de responder hasta 3000 Hz. Los receptores en esta banda de la línea de inversión de la polaridad llamada estriola son muy importantes para la activación frente a estímulos auditivos, ya sea por vía aérea o por vía ósea. Dentro de sus características, poseen cilios cortos y rígidos con fijación a la membrana otoconial y hay una mayor concentración de receptores tipo 1. Los cuerpos celulares de estos receptores están envueltos por terminaciones aferentes con descargas irregulares en reposo. Por lo tanto, esta banda especial de receptores ubicados en la estriola son los que poseen esta descarga basal irregular y son estas aferencias las que finalmente logran ser activadas por el sonido y vibración. Esto es la base fisiológica sobre la cual se utilizan los BEMS por conducción aérea y ósea para evaluar la función otolítica. Estas aferencias otolíticas irregulares responden más a la tasa temporal de cambios de aceleración, como sacudidas. Entonces, esta sensibilidad a las sacudidas entrega mayor información. Este sistema lento, como se conocía, no solo transduce aceleraciones lineales sostenidas, sino que también responde a estímulos extremadamente rápidos. Por lo tanto, este sistema sensorial está respondiendo a un gran número de frecuencias, recordemos hasta 3000 Hz. Gran y Courtois sostienen que hoy en día existen dos modelos de operación otolítica: el modelo de acelerómetros a baja frecuencia y el modelo de sismómetros a altas frecuencias. El modelo de acelerómetro tradicional a baja frecuencia, la otoconia se mueve en relación al cráneo, mientras que la mácula es la que permanece estática. Por el contrario, en el modo de operación de sismómetro que se aplica con estimulaciones a alta frecuencia, es la otoconia la que permanece en reposo inmóvil debido a su inercia, y es la mácula, en este caso, la que entra en movimiento. En ambos casos hay movimiento relativo entre la otoconia y la mácula, de esta forma desplazando los cilios y gatillando los potenciales. Con respecto al procedimiento y algunos parámetros, por tiempo es imposible hablar de todos los parámetros necesarios para obtener un buen registro, pero hablaré de los más principales. En primer lugar, les quiero mostrar un video del laboratorio de Navarra, donde trabaja el doctor Pérez. Vamos a ver el procedimiento de un BEM cervical a través de estimulación ósea, en donde está ubicado este mini shaker en FZ. La paciente tiene permanentemente aquí un control de monitoreo de feedback de la contracción de su músculo esternocleidomastoideo.
Esta prueba también se puede realizar por estimulación por vía aérea, en este caso estímulo aéreo en el oído izquierdo, registro en el músculo esternocleidomastoideo izquierdo, recuerden que es un potencial ipsilateral. Y también en este equipamiento la paciente es capaz de poder mantener un monitoreo constante, un feedback que le entrega el equipo de su contracción del músculo esternocleidomastoideo. Si no se cuenta con equipamiento de estimulación a través de vía ósea, se puede evocar estos potenciales, los BEM cervicales, a través de pequeños golpecitos en el fondo, en la frente, con estos martillos que permiten evaluar reflejos. Obviamente la morfología de la onda es distinta, a veces se superponen algunos pics, pero permitiría de cierta forma poder medir a través de vibración la función de las máculas saculares. En este otro caso vamos a ver el procedimiento, pero de un BEMS ocular a través de vibración ósea. Mini shaker, ubicado nuevamente ahí en FZ. Y en este caso, el procedimiento, pero con estimulación a través de la vía aérea. Recuerden que el OBEM es un potencial contralateral, entonces el electrodo activo se debe ubicar en el ojo contralateral al oído estimulado. Con respecto a la contracción del esternocleidomastoideo, es bastante importante en este tipo de examen, ya que la amplitud de la respuesta de las ondas que vamos a obtener dependen claramente del nivel de concentración del esternocleidomastoideo. En la primera imagen observamos que el paciente está sentado y con la cabeza rotada contraria al lado de estimulación. En la segunda imagen, paciente de cúbito supino con la cabeza flectada en 30 grados. Y la tercera imagen, paciente de cúbito supino, cabeza flectada a 30 grados, pero además rotada hacia el lado contralateral a la estimulación. La última imagen es la posición idónea en el fondo para poder evocar amplitudes mucho mayores, pero es una posición que no se logra obtener con todos los pacientes, ya que fatiga mucho y cansa mucho al paciente. La contracción muscular es variable en el tiempo y, como les dije, es muy importante, ya que de esto va a depender la amplitud de la respuesta. Y como sabemos, la actividad de un lado puede ser distinta con respecto al otro. Entonces es importante realizar una corrección de la amplitud, que el paciente, ojalá, depende del equipamiento, pueda mantener un monitoreo permanente de la contracción. Se requieren contracciones musculares desde los 80, o sea, mínimo 80 microvolt. Es una contracción bastante importante. Como les he mencionado, ya que a mayor contracción, mayor será la amplitud de la onda. Si la contracción es débil, se podría obtener una respuesta ausente. Veamos este ejemplo de una imagen de un paper de Rosengren, en donde vamos a observar que claramente la amplitud del BEM del oído izquierdo es mucho mayor en relación al derecho. En el izquierdo tenemos una amplitud de 320 microvolt, mientras que en el derecho una amplitud de 109 microvolt. Entonces, si se calcula el porcentaje de asimetría, da un 49%, lo que es completamente anormal, patológico para el oído derecho. Pero si observamos aquí en la imagen de abajo, nos vamos a dar cuenta que la contracción muscular del lado izquierdo fue mucho mayor en relación a la del lado derecho. En el izquierdo fue de 156 microvolt, mientras que en el lado derecho fue solo de 46 microvolt. Entonces, esta diferencia de amplitud, lo más probable que esté dada por la diferencia de contracción que hubo entre un músculo versus el otro. Por lo tanto, se debe realizar una corrección de la amplitud. Es bastante sencillo. Se debe dividir la amplitud del potencial, por ejemplo, en este caso 320 microvolt, dividido por la amplitud de contracción del músculo, que en este caso son 156 microvolt. Vamos a obtener una amplitud corregida de 2.1 para el lado izquierdo y una amplitud corregida para el lado derecho de 2.4. Por lo tanto, ahora al calcular el porcentaje de asimetría da un 6,7%, que es completamente normal. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se realice una interpretación adecuada, ya que en este caso cambia completamente el escenario.
Si para el CBEM es importante la contracción del músculo, para el OBEM es importante el ángulo de inclinación de la mirada. A mayor ángulo de inclinación de la mirada, y además que sea una mirada sostenida en el tiempo, vamos a obtener mayores amplitudes. Se recomienda un ángulo de inclinación de la mirada de 30 grados para los potenciales por vía aérea y de 25 grados para los potenciales con una estimulación por vía ósea. Característica del estímulo. Con respecto a la frecuencia de sincronización, si observamos acá, a medida que va aumentando la frecuencia de estimulación, las amplitudes van aumentando. Pero ya sobre los 1000 Hz, desde 1500 Hz, las amplitudes comienzan a disminuir. Por lo tanto, las frecuencias más idóneas para poder realizar este tipo de examen son 500, 750 y 1000 Hz. Si se dan cuenta y vemos cada uno de los trazos que mantienen mayor estabilidad son en 500 Hz. Es por eso que se recomienda realizar esta evaluación en una frecuencia de 500 Hz. Es como la frecuencia de resonancia del oído medio, en este caso la frecuencia de resonancia para el sistema otolítico será preferente para 500 Hz. La frecuencia de sintonización va aumentando con la edad. Esto también hay que tenerlo claro al momento de que cuando uno realiza el informe o realiza ya la interpretación del registro obtenido. Por ejemplo, acá en 500 Hz nos damos cuenta que tanto para el grupo muy joven y medianamente joven, siempre vamos a tener los potenciales evocados. En cambio, no siempre van a estar presentes a una frecuencia de 500 Hz. Entonces, tanto para el CBEM como para el OBEM, se recomienda, si se va a evaluar un paciente sobre 50 años, evaluarlo con una frecuencia mayor a 500, 750 o 1000 Hz. Con respecto a la intensidad de estimulación, la intensidad de estimulación también varía acorde a la edad. A mayor edad se requiere mayor intensidad de estimulación para poder evocar estos potenciales. Entonces, se recomienda una intensidad de estimulación de 95 decibeles NHL, ya que lograría cubrir los tres grupos etarios. Con respecto al umbral de activación, el umbral de activación siempre es mayor en el BEM ocular. Puede pasar que muchas veces realicen el examen con una frecuencia de estimulación de 500 Hz y a 95 decibeles NHL y no obtener respuesta. Basta con aumentar 5 decibeles NHL para poder visualizarla. De todas formas, siempre hay que tener en consideración el umbral de molestia del paciente. Importante considerar si solo se cuenta con equipamiento para estimulación por vía aérea, el estudio del oído medio a través de impedanciometría y audiometría, ya que si se obtiene un gap significativo, los BEM van a salir en el fondo abolidos, no se van a poder evocar los potenciales por la alteración que existe en la conducción del sonido. Con respecto al registro e interpretación, para ambos potenciales debemos considerar la presencia o ausencia del complejo P1N1 para CBEM, N1P1 para el OBEM, la separación de la amplitud entre ambos oídos, el umbral. Básicamente este complejo debe desaparecer a cierta intensidad. Y la latencia del complejo, P1N1 y N1P1. Con respecto a la latencia, a las latencias, al igual que los potenciales evocados auditivos, se recomienda que cada laboratorio sea capaz de obtener sus latencias de normalidad, porque es la zona, el lugar donde nosotros vamos a ubicar nuestras ondas, y puede variar entre cada laboratorio. Y vamos a tomar una decisión en base si tiene latencias aumentadas o no, pero eso debe ser relacionado con respecto a los valores de normalidad que cada centro calcule, estudie. Con respecto al CBEM, es un potencial que posee dos PIC, es bifásico, entonces presenta un PIC positivo y luego pasa a un PIC negativo. En electromiografía esto representa inhibición. En el OBEM también es un potencial bifásico en donde pasa de un PIC negativo a un PIC positivo y eso es una electromiografía, una representación de excitación. Con respecto a la amplitud, como todos los factores que hemos visto, también la amplitud aumenta a medida que pasan los años. Entonces es un factor importante a considerar al momento de realizar la interpretación del examen.
Si se dan cuenta, las 3 frecuencias que son más idóneas, a medida que pasa la edad, la amplitud de los potenciales, tanto para el CBEM como para el OBEM, va disminuyendo. La razón de asimetría o la simetría interaural básicamente es comparar las amplitudes de la respuesta tanto de un lado con respecto al otro y vamos a obtener un porcentaje de hipoexcitabilidad. Esta comparación de amplitud es muy similar a la fórmula de Yonkers que se utiliza en el test calórico. Y el corte de normalidad, bueno, depende del autor, depende del estudio. Para el CBEM patológico sería mayor a 40% según el estudio de Lin en el año 1999. Mayor al 38%, según el estudio de Yang en el año 2002, y para el OBEM patológico mayor a 33%, según el estudio de Picker realizado en el año 2011. Con respecto a la aplicación clínica depende 100% de la sospecha diagnóstica. Por ejemplo, en estas imágenes bastante buenas del paper de Rosengren del año pasado, podemos observar el resultado de distintos test vestibulares, incluso aquí auditivos, para una misma patología. En este caso, en este ejemplo, una neuritis vestibular del oído izquierdo, podemos observar que hay una disminución de la ganancia y presencia de sacadas correctivas tanto en el canal semicircular anterior izquierdo y lateral izquierdo. Con respecto al test subjetivo visual horizontal, también hay una alteración hacia el lado izquierdo, una desviación de la horizontal. Con respecto a los BEM cervicales, tiene un porcentaje de asimetría de 6,6%, está dentro del rango de normalidad, y el OBEM está abolido, no se logró evocar la respuesta en el oído izquierdo. Por lo tanto, estamos frente a una neuritis vestibular izquierda de la rama vestibular superior. En la enfermedad de Meniere podemos observar acá el audiograma, la hipoacusia sensorio-neural en el oído derecho, la alteración en los test calóricos, el VEGID completamente normal en ambos oídos, los OBEM también normal en ambos oídos y sin una disminución de la amplitud significativa de un 51,1% de asimetría entre el lado derecho versus el lado izquierdo. En la enfermedad de Meniere es importante realizar un protocolo o la prueba de sintonización. Lo que ocurre acá es que la frecuencia de desintonización en una enfermedad de Meniere cambia, ya no es 500 Hz. Observemos este ejemplo de un Meniere del oído derecho, en donde se estimula a 500 Hz y vemos acá que se evoca la onda, pero con una morfología bastante irregular y una difusión de amplitud si lo comparamos al estimular el mismo oído con 1000 Hz. La morfología mejora y además aumenta la amplitud de respuesta. Esto es muy característico de la enfermedad de Meniere y el realizar un protocolo de sintonización básicamente aumenta la sensibilidad del test para la enfermedad de Meniere. Otro indicador útil que hay hoy en día de un estudio que realizó Carlos Guajardo con el doctor Nicolás P. es el indicador básicamente de la diferencia entre la amplitud por estimulación ósea versus la amplitud por estimulación aérea. En los pacientes que poseen enfermedad de Meniere, en ambos potenciales se observa que la amplitud por estimulación ósea es mucho mayor que por estimulación aérea. Y esa diferencia entre estimulación ósea y aérea, además, es mucho mayor en relación a los grupos control. Puede ser un indicador que hoy en día sea bastante útil para los centros que cuentan con ambos tipos de estimulación, ya sea vía aérea y vía ósea. Acá podemos ver un ejemplo de un gran schwannoma vestibular izquierdo. Observamos la hipoacusia sensorio-neural del oído izquierdo. El VEGID está completamente alterado para todos los canales semicirculares del lado izquierdo y ausencia de los potenciales tanto ocular como cervical del lado izquierdo. En la dehiscencia del canal semicircular superior, observamos la hipoacusia, en este caso mixta, siempre con este gap en el fondo característico de dehiscencia. El VEGID está completamente normal en ambos oídos y lo característico acá es que vamos a observar respuestas en los BEM en ambos, tanto ocular como cervical, completamente aumentadas. Y estas respuestas, básicamente, el aumento de estas respuestas, lo que sucede en la dehiscencia es que los canales semicirculares superiores
los sensores de los canales también se activan por el sonido y la vibración cuando estamos frente a una dehiscencia. Por lo tanto, estas proyecciones neuronales también entran en juego y esta combinación de activación aferente otolítica y del canal resulta una respuesta aumentada para los BEM. Vamos a tener amplitudes aumentadas y además alteración en el umbral. Yo les mencioné que este complejo, en este caso P1N1, debe desaparecer. Cuando observamos el complejo ya a intensidades menores a 70 decibeles NHL, eso es patológico y es muy característico de patologías de tercera ventana. Además, lo que ocurre en la dehiscencia es una alteración en la sintonización. Aquí vamos a tener una sintonización de amplio espectro. Fisiológicamente, les comenté que este sistema otolítico responde mecánicamente por sus impedancias solo hasta los 3000 Hz. Sobre los 3000 Hz no se logran evocar estos potenciales, pero en la dehiscencia ocurre una sintonización de alto espectro en donde vamos a observar respuesta incluso a frecuencias mayores a 3000 Hz, 4000, 6000, incluso 8000 Hz en algunos casos. Si se está sospechando, si la sospecha clínica, la sospecha diagnóstica es de dehiscencia, se recomienda realizar un protocolo de amplio espectro de sintonización. Se recomienda evaluar o realizar este examen con frecuencias superiores a 3000 Hz. Para concluir, para finalizar, estos exámenes, los BEM, tanto cervical como ocular, entregan información valiosa de apoyo diagnóstico en pacientes que se presentan con síndrome vestibular agudo, espontáneo, desequilibrio crónico y síndromes de tercera ventana. Su contribución al diagnóstico está influenciada así por el uso de estímulos, la contracción, la técnica y además la interpretación adecuada que se le debe dar a este examen, más aún si la persona que lo va a informar es distinta a la persona, al médico, que va a leer finalmente el resultado. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. No sé si hay preguntas, por favor. Pueden levantar la mano. A mí me gustaría participar un poquitín. Sí, por favor, doctor. Primero, para los que hemos hecho esfuerzos y hemos tratado de conseguir información por nuestra parte, en los que hemos tratado de tener gabinetes de vértigo, nos ha costado un montón de tiempo, de ganas, de recursos, de todo para tener por lo menos unas bases sobre el asunto del BEHIT y los BEMS. Estas últimas 2 charlas para mí han sido fantásticas, y de personas jóvenes y de profesiones con las cuales deberíamos darle muchísima más importancia de la que realmente les damos. Para las personas que están metidas en este mundo del vértigo, estoy seguro que han nutrido y han visto la real importancia de lo que hemos tenido la satisfacción de escuchar de José Luis Anabalón y de Karina Aracena. Yo solamente quería manifestar lo fantástico de las charlas y que gracias a Dios las hemos grabado. Nada más. Muchas gracias, doctor. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Me gustaría hacer una pregunta y un comentario. Karina, me gustaría preguntarte si tú consideras que cuando uno está haciendo una evaluación de potenciales evocados miogénicos, que tradicionalmente se hace como 500 Hz, que es lo que tú comentaste, o 700, digamos, en algunos casos personas mayores, si uno tiene la sospecha clínica de que hay una tercera ventana, una dehiscencia canal semicircular superior, uno directamente podría, en vez de buscar los umbrales, que obviamente que lo vamos a buscar descendidos, si uno puede ir directamente hacia una estimulación con sintonización en los 4000 Hz. O sea, ¿a qué me refiero? Siempre uno tiene que tratar de optimizar los tiempos, ¿no? Y por lo tanto, a lo mejor al hacer esa prueba, podría ser un screen, así como se ha resentido.
¿Qué opinas tú de eso? Está en toda la razón, doctor. De hecho, además hay que tener en consideración de optimizar los tiempos, optimizar también la contracción del músculo externo cleidomastoideo, que eso nos puede fatigar y eso claramente genera algunas alteraciones en el registro. Pero sí, o sea, si es por optimizar los tiempos, claramente uno puede ir directamente a 4.000 Hz, 6.000 Hz, incluso a veces se puede obtener respuesta a 8.000 Hz si se está frente a una sospecha diagnóstica de patología de tercera ventana. Si uno cuenta con un poco más de tiempo, también es bonito en el fondo a los que nos dedicamos a realizar exámenes vestibulares, poder evaluar estas amplitudes grandes y que el umbral no desaparece en 500 Hz. Pero sí, claramente uno se puede omitir todo ese proceso e ir directamente a este protocolo de sintonización de alto espectro. Vale, hay una estadística en cuanto a sensibilidad y especificidad en relación a los umbrales cuando uno los va bajando. O sea, por ejemplo, si uno obtiene umbrales en 75 decibelios, por ejemplo, eso tiene un rango de sensibilidad y especificidad determinado para pesquisa de deficiencia craneoventricular superior. Mi pregunta es, ¿existen ya datos, digamos, de sensibilidad y especificidad con estímulos en sintonización de 4.000 Hz o de 5.000, por ejemplo? Sí. O sea, yo tengo una respuesta en 4.000 Hz. ¿Qué posibilidades tengo que realmente sea la tercera ventana? Me refiero. 100%, doctor, porque el sistema fisiológicamente, Perfecto. por sus impedancias y la mecánica, es capaz de responder solo hasta 3.000 Hz, no más que eso. Eso es lo que quería que tú pudieras comentar, porque realmente es un dato relevante, es muy importante y, digamos, la habilidad fundamental, digamos, que tienen los BEMS no solamente es para pesquisa de deficiencia craneoventricular superior o tercera ventana, sino que también para todas las otras opciones y todas las otras alternativas de patología, digamos, que tú mencionaste, ¿no? Lo otro que te gustaría preguntarte, porque tú estás trabajando en un centro muy importante, digamos, de Chile, es si tienen alguna experiencia con traumatismo, con concusión, donde realmente hay, en un cierto porcentaje, compromiso de órganos otolíticos, de canales, digamos, de utrículo o de sacro. Si tienen alguna experiencia y cómo, qué es lo que hacen, digamos, orientan ustedes de forma especial la rehabilitación vestibular en estos casos, con las vestibulares, digamos, para daño auricular o sacral. ¿Cómo hacen? No tenemos una gran experiencia con ese tipo de pacientes, doctor, lamentablemente, pero sí con respecto al uso de los, o sea, el tener, si bien la posibilidad de poder realizar más test diagnósticos o de apoyo diagnóstico, perdón, eso genera poder realizar una rehabilitación vestibular mucho más dirigida, porque no siempre vamos a tener alterado todo, los BEMS, etc. Entonces, si tenemos, por ejemplo, alterados solo los BEMS y los VEGIT normales, uno realiza una rehabilitación vestibular para rehabilitar sensores que se caracterizan a estimular en el fondo movimientos lineales, movimientos sostenidos, movimientos otolíticos en el fondo dinámicos, y eso es muy beneficioso para el paciente. Wendy, José Luis Navalone, quería comentar algo, me parece. Sí, gracias, muchas gracias. Dos comentarios. En realidad 4.000 Hz sirve mucho para dehiscencia, pero también hay que recordar que hay otras patologías que simulan una tercera ventana. La más común es el acueducto vestibular amórfico o agrandado, ¿ya? Hay que recordarlo, por ende, en sí, el BEMS cuando se creó como para determinar tercera ventana, yo diría que es la patología que más logra determinar, ¿ya? Pero también hay que recordar que hay otras alternativas a eso y no olvidarse de eso, porque de repente el radiólogo, cuando a uno le llega la orden o le piden, digamos, el hacer el escáner de corte fino, va solo a buscar la tercera ventana, pero también hay que recordar que puede haber otras cosas. En ese contexto quizás sería también ideal tener alguna consideración que puede ser un acueducto vestibular agrandado. Y en cuanto a los pacientes con contusiones, te aseguro, y porque yo tengo la posibilidad de poder evaluar esos pacientes de la mutualidad acá en Chile, que de verdad tienen una cantidad enorme de lesiones tanto en los BEMS como en el VEGIT.
y voy a criticar un poco a mi país, porfa, que no salga de su país, ¿ya? Es que lamentablemente nosotros en algunas partes todavía consideran la prueba calórica como el estándar, pero todas las evaluaciones que hemos hablado, Karina, y te felicito por tu presentación, y yo va asociado a que tenemos otras formas de evaluar el sistema vestibular. Y en estos pacientes, de verdad, cuando lo logramos evaluar, yo te diría que más del 90% tiene alteraciones en los estudios, ¿ya? Y también recuerda que estos pacientes tienden a tener más alteraciones en el sentido que se coloca un PPPD, que es el Dizziness Perceptual, ¿ya? Entonces hay que considerar que tenemos formas de poder evaluarlo. Y en estos pacientes, si bien la rehabilitación es tremendamente más larga que en un paciente con una lesión vestibular periférica pura, ¿ya? Estos elementos te van ayudando y, como les decía, el VEGIP te da la posibilidad de ir viendo ese nivel de compensación. Incluso hemos ya pesquisado varios pacientes que simulaban una alteración vestibular, ¿ya? Entonces hay que considerarlo también como ese tipo de herramienta. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias. Realmente daría para hablar más, sin embargo, vamos a continuar. Ya veo a la doctora Beatriz Delgado allí. No sé si le pueden habilitar el audio, por favor. Hola, buenas noches. La doctora Beatriz Delgado, médico cirujano de la Universidad del Oriente de Venezuela, otorrinolaringólogo del Hospital JM de Los Ríos, Caracas, Venezuela, fellowship en otoneurología y cirugía de base de cráneo en el Centro Médico de Caracas, Venezuela, el 2018, pasantía en otoneurología en Vestibular Project, Centro Médico ABC México, el 2018, y mini fellowship, cirugía neurootológica, University of Miami Hair Institute, Miller School of Medicine, Estados Unidos, 2019. Ella nos va a dar el tema de actualización en desórdenes vestibulares periféricos. Doctora, bienvenida y muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Voy a proceder aquí a compartir pantallas. ¿Ya pueden ver correctamente la presentación? No. Ahora. Ahora sí. Un segundo. Aquí me está cargando. Vamos a hacer algo porque está un poquito lenta. La conexión. Aquí me oyen, voy a desactivar el video porque está un poco lenta la reproducción. Sí, se escucha muy bien. Siga, doctora. Ah, ok, perfecto. Ahora sí, voy a compartir entonces. Así corren mejor los videos. Muy bien, creo que ya me pueden ver la presentación perfectamente. Bueno, muy buenas noches a todos. Realmente... Ay, ¿sí ven la presentación? No sé qué pasó, se salió. Confírmeme, por favor. No estamos viendo la presentación, Beatriz. Un momento. Ya le estoy reiniciando.
Ok. No, creo que ya ahora sí la van a poder ver. Ahora parece que estás compartiendo pantalla, Beatriz, pero todavía no vemos la primera diapositiva. ¿Ya? Sí, se está cargando. Lo que pasa es que es un poquito pesada con los videos y los ejemplos. Pero ya se está cargando. ¿Ahora sí? ¿Me confirman? Sí, ahora sí, sale. todo perfecto. Ok, muy bien, perfecto. Bueno, entonces ya gracias por esta invitación. Es un honor formar parte de este grupo de tan excelentes ponentes, cerrar este ciclo, este primer día, es mi primera vez con ustedes en las jornadas julianas. Felicito realmente a la Sociedad Boliviana por la organización de esta actividad. Y pues bueno, hoy nos toca disertar finalmente para cerrar sobre el estatus más actualizado en los principales desórdenes vestibulares periféricos. Yo formo parte también del grupo de estudio de neurotología GENO Latinoamérica. Y primeramente quisiera declarar pues, que no presento ningún conflicto de interés a la hora de realizar esta presentación. Dicho esto, vamos a ir un poquito bien puntuales para tratar de aprovechar el tiempo. Este tema abarca muchísimas cosas, entonces vamos a ir poco a poco aclarando. Ubiquémonos primero que nada justo en el centro de nuestro tema. ¿Qué es un desorden vestibular periférico? Como bien lo explicaron al principio, lo explicó maravillosamente el doctor Pinto, se trata de una patología que afecta al octavo par, específicamente en su rama vestibular y a sus estructuras distales en el oído interno, como son los sensores de aceleración angular y estática, saber el nervio vestibular superior, que nos va a dar la inervación al canal semicircular superior, lateral y al utrículo, también a la porción anterosuperior del sáculo, como podemos ver acá en la lámina resaltados en color rosado, y por su parte el nervio vestibular inferior, que nos dará la inervación del canal semicircular posterior y la porción posterior inferior del sáculo. ¿Por qué debemos decir esto? Porque tener esto claro es el paso fundamental para la integración clínica e instrumental de los conceptos que revisaremos esta noche y también durante toda la jornada. Dicho esto, pues sabemos que el vértigo es un síntoma, no es una enfermedad a través del cual se manifiestan muchas patologías de diversas etiologías. Por lo tanto, recordamos que su incidencia anual del 11% y la alta prevalencia hasta un 30% de la población general durante toda su vida lo hacen una patología bastante prevalente. Pero, ¿qué tan frecuentes son los desórdenes vestibulares periféricos en realidad? Pues en el más reciente estudio, publicado apenas hace 3 meses por el equipo del doctor Michael Strupp, realizado en el Centro Especializado Alemán del Vértigo y que corresponde también a la Universidad de Múnich, analizaron casi 35.000 pacientes, donde pudieron observar esta importante presencia de la patología periférica, donde el vértigo posicional paroxístico benigno ocupó el segundo lugar de frecuencia como causa general de vértigo. Esto, pues, en el 14% de la población evaluada, siendo los primeros, como vimos en la conferencia del doctor Ceballos, pues reservados para la patología funcional, central y migrañosa. Pero luego de esto podemos observar cómo las siguientes causas principalmente engloban afectaciones periféricas, que en orden de frecuencia, pues serían la enfermedad de Meniere, la vestibulopatía unilateral y bilateral, con cerca de el 9 y 6% de los casos respectivamente. Por último, las menos frecuentes, la paroxismo vestibular y los síndromes de tercera ventana. Entonces, para hacernos una idea más clara y más gráfica, podemos darnos cuenta en este gráfico que el vértigo de origen vestibular periférico representa casi la mitad de los trastornos que encontraremos en nuestros pacientes. ¡Wow! Entonces, realmente es importante tomar en consideración que al conocer este espectro de patología, ya tenemos a más de la mitad de los pacientes, pues,
conocidos y englobados y que los vamos a poder saber canalizar. De tal forma, surge la relevancia de esta disertación, donde queremos principalmente actualizarlos conceptualmente en los criterios más actualizados, en la etiología, en el diagnóstico y el tratamiento, eligiendo las primeras 4 causas principales de vértigo periférico. Bien, entonces, de acuerdo a la temporalidad, como también lo vimos anteriormente, podemos clasificarlos en agudos, episódicos y crónicos. Vamos a revisar la vestibulopatía unilateral aguda como parte de los síndromes agudos, los episódicos como es el BPPV y la enfermedad de Meniere, y los crónicos como es la vestibulopatía bilateral. Muy bien, el BPPV, a pesar de ser una de las patologías vestibulares más frecuentes, muchas veces es infradiagnosticado o inadecuadamente tratado. Esto genera mucha carga socioeconómica al sistema de salud pública. Entonces, para conocerla, vemos que esta patología se considera un trastorno otoconial, generado, como sabemos y lo hemos visto, por el desprendimiento de estos otolitos de la membrana otolítica del utrículo, o también llamada mácula utricular. En el año 2015 ya fueron establecidos criterios específicos por la Sociedad de Baraní, caracterizándolo como ataques recurrentes de vértigo rotatorio menores de 1 minuto e inducidos por el cambio de posición de la cabeza. También se caracteriza la cúpulo y canalolitiasis dependiendo de si estas otoconias flotan libremente en el espacio endolinfático, generando esa estimulación inadecuada, o cúpulolitiasis cuando los otolitos se adhieren a la cúpula de la cresta ampular, generando pues un mayor peso y de tal forma generando una hiperexcitabilidad en las aceleraciones lineales, además de las angulares que normalmente detectan. Muy bien, aunque el 95% de los pacientes son idiopáticos, con una recurrencia anual del 30% durante el primer año posevento, también se ha relacionado en pacientes mayores de 50 años por degeneración principalmente del sistema auricular, cambios vasculares, traumatismos previos y la inactividad física. De esto estoy segura que lo hemos notado en esta situación de pandemia, donde nuestros casos de BPPV han aumentado muchísimo, posiblemente por esta situación de confinamiento que aumenta el sedentarismo. Ok, entonces en cuanto al diagnóstico, vamos a ver que está muy bien establecido. Tenemos la suerte de que en el BPPV tenemos marcadores biológicos, como es el nistagmo. Este nistagmo es característico dependiendo del plano del canal que estimulemos, y pueden ser desencadenados mediante maniobras. Las maniobras desencadenadoras del nistagmo, conocidas como la maniobra de Dixal-Pike, para estimular los canales semicirculares verticales, o el roll test, también llamado Pagnini-McClure, para evaluar los canales semicirculares horizontales. Entonces, mediante estas maniobras provocadoras, vamos a evaluar el nistagmo que se va a producir al realizarlas. Aquí tenemos un ejemplo, un video ejemplificando una canalolitiasis del canal semicircular posterior izquierdo al realizar la maniobra de Dixal-Pike izquierda. Entonces, podemos... tengo aquí... Se detuvo compartir pantalla, ¿cierto? Sí, se detuvo. Un segundo. Se detuvo el PowerPoint. Beatriz, si quieres te ofrezco de poder yo pasar la presentación, tu Power, y tú me vas indicando para que vaya pasando de una en una, ¿no? Si lo prefieres así. Lo que pasa es que creo que la presentación que te pasé está más larga. Déjame, si quieres intentamos una última vez y si no lo cuadramos así. Vale, considéralo por favor. Porque vi que estaba un poquito atrasado el programa. Vale.
Mientras vemos eso, el día de mañana vamos a empezar igual a las 6 de la tarde. Pueden estar entrando a partir de las 6 menos cuarto, 17:45, ya vamos a estar recibiendo admitiendo a los participantes. Muy bien. ¿Pueden ver ahora sí? No, no se ve nada. ¿Viendo mi presentación o no? No, todavía no. No. Ok, perdón, es que no le había dado compartir pantalla de nuevo. Ya. Ahora sí. Ahora sí. Muy bien, ya estoy magnificándole. Ok, muy bien. Entonces, durante esta maniobra de provocación de Ixal-Pike, vamos a obtener un nistagmo específico. Va a tener pues una latencia típico de esta patología. Posteriormente vamos a observar un nistagmo que tiene una fase en crescendo decreciendo, paroxístico, con un componente horizonte rotatorio, con una fase vertical hacia arriba, que también se denomina geotrópico. De tal forma, también es importante recordar que cuando incorporamos nuevamente al paciente, podemos observar una inversión del nistagmo. Fíjense que ahora hay como un downbeating, el nistagmo bate hacia abajo. En el caso de la maniobra, de roll test, donde colocamos al paciente en decúbito supino, donde colocamos al paciente en decúbito supino y realizamos una rotación cefálica a cada lado, pues en el caso, por ejemplo, de la canalolitiasis del canal semicircular horizontal derecho, vamos a obtener pues un nistagmo geotrópico que bate hacia el suelo, por decirlo de alguna manera, y donde vamos a obtenerlo de los dos lados, de tal forma hacia el lado que tenga mayor intensidad, por allí vamos a ubicar cuál sería el lado afectado. Sin embargo, tenemos casos, como en las cupulolitiasis, por ejemplo, donde muchas veces podemos observar lo que se ha denominado como nistagmo espontáneo. El nistagmo espontáneo lo podemos ver, el pseudonistagmo espontáneo lo podemos observar en una posición cefálica neutral. Cuando tenemos, por ejemplo, una cupulolitiasis, va a batir generalmente hacia el lado afectado, pero si no podemos diferenciar bien hacia qué lado está más intenso, pues simplemente podemos ayudarnos con la prueba de Bauer-Lin. Esto se ha introducido últimamente, donde acá podemos ver en este ejemplo inicialmente un nistagmo espontáneo que bate hacia la derecha, es decir, hacia el lado afectado, y posteriormente vamos a realizar una extensión cefálica o la parte LIN de la prueba y va a batir igualmente hacia la derecha. Esto por crear una corriente ampulípeta excitatoria hacia el lado afectado. De tal forma, esto ocurre por el desplazamiento posterior de las otoconias, mientras que al realizar la flexión, como vemos en el ejemplo, la flexión cervical, el BAO, pues la fase rápida es contralateral, es decir, bate hacia el lado sano, por generarse pues una corriente inhibitoria o ampulolífuga. Muy bien. Terapéuticamente, entonces, las maniobras de Epley y Semont son consideradas el gold estándar en el tratamiento del BPPV, del canal posterior. De tal forma, la finalidad es llevar nuevamente las partículas a la mácula utricular y vemos que es una resolución totalmente mecánica. Por su parte, en cuanto al canal semicircular lateral, con nivel de evidencia única, la única maniobra que ha demostrado ser efectiva es la maniobra de Buffoni en su variante reposicionadora o liberadora. Otras comúnmente usadas son la maniobra de barbacoa o la más reciente
desarrollada por el doctor Sumemaya, que también actualmente se utiliza mucho. En el link que les dejo por acá, cuando les comparta la presentación, pueden obtener los videos de la maniobra que les estoy mostrando acá en capturas de pantalla en nuestro canal del Centro Médico de Caracas, en conjunto con el doctor Franco, llamado Balance Vestibular. Son bienvenidos a suscribirse para acceder a ellos. Otras variantes, como las del canal anterior, la posterior ageotrópica o el vértigo posicional subjetivo, todas estas van a ser disertadas mañana a detalle por la doctora Rita Guimares de Brasil el día de mañana. Entonces ya para esos casos vamos a poder evidenciar qué vamos a hacer en los menos frecuentes o atípicos de esta enfermedad. Algunas recomendaciones finales que podemos dar sobre este tema son que, por ejemplo, el uso de fármacos antivertiginosos no están justificados ante la presencia, ante la ausencia, mejor dicho, de náuseas. Debemos utilizarlos por periodos muy, muy cortos porque el tratamiento adecuado es la reubicación mecánica de los otolitos. Ante un paciente que cumpla con los criterios diagnósticos claros y precisos de BPPV y en ausencia de otros síntomas o signos neurológicos, realmente no es necesaria la realización de pruebas adicionales de imagenología o de función vestibular. De tal forma, no ha sido demostrada la eficacia para indicar restricciones de movimientos o de posición al dormir más allá de 2 horas posteriores a la realización de la maniobra. Ya se considera que el problema ha sido resuelto si ya no tenemos la aparición del nistagmo y la ausencia de la sintomatología o la resolución de esto. En cuanto a la enfermedad de Meniere, pues mañana será desarrollado puntualmente toda una conferencia acerca de esto por la doctora Dávila de Costa Rica. Sin embargo, quería puntualizar muy brevemente algunas cosas para que entremos en el panorama de Meniere, que es muy amplio. En PubMed conseguí que pues, hay 6.900 artículos reseñados e indexados en este buscador académico, de los cuales más de 3.500 abordan los diferentes tratamientos que existen y se siguen publicando más de 100 investigaciones anuales. Por lo tanto, en cuanto al Meniere, queda muchísimo por definir. Sus criterios pues, diagnósticos ya han sido definidos por la Sociedad de Baraní. Aquí los pueden ver y también pueden ser descargados como un síndrome caracterizado por ataques de vértigo espontáneo, menores de 20 minutos, con síntomas orales fluctuantes, y que pues, se denomina probable cuando realmente no tenemos la posibilidad de una documentación audiométrica. En cuanto a etiología, pues sabemos que sigue siendo desconocida, sin embargo se acepta que se produce por un desequilibrio hemostático multifactorial en el oído interno que genera un hidrox endolinfático como vía final común. También se ha resaltado su asociación a otros trastornos como por ejemplo la migraña vestibular, la ansiedad, la depresión, alteraciones autoinmunes e incluso genéticas. Algo que se ha puesto mucho en boga es el hecho de que podemos visualizar y demostrar el hidrox endolinfático mediante la resonancia magnética contrastada con gadolínio. De tal forma se obtienen excelentes imágenes que incluso han permitido su clasificación según el grado de hidropesía y pues su especificidad ciertamente ha sido controvertida, puesto que el hidrox endolinfático, gracias a esto, se ha podido detectar en pacientes normales, en pacientes con hipoacusia neurosensorial severa sin síntomas vestibulares e incluso en pacientes migrañosos. De tal forma, nos guía, pero no es realmente definitivo que encontremos un hidrox endolinfático en estos pacientes. En cuanto al tratamiento, pues resaltar realmente que la inyección intratimpánica de corticosteroides es lo más aceptado actualmente para el control de vértigo, sin afectación, sin que afecte también la audición o que haya una vestíbulotoxicidad.
como es en el caso de la gentamicina, que debe ser muy bien individualizado el tratamiento y siempre preferimos el tratamiento conservador. En cuanto a la betaestina, que siempre preguntan, pues todavía se están haciendo estudios, hay uno muy grande actualmente llevándose a cabo llamado BETET, que está tratando de analizar realmente el efecto de la betaestina, pero se han conseguido con que en el caso de este fármaco, el 99% es metabolizado a nivel gastrointestinal por la monoaminoxidasa B, por la enzima monoaminoxidasa B, de tal forma, se está pensando que al indicar concurrentemente la selegilina, que es su inhibidor, podría aumentar realmente la efectividad de la betaestina, tanto para la enfermedad de Meniere como para otras patologías. Muy bien, siguiendo en la vestibulopatía unilateral aguda, pues anteriormente la conocíamos como neuritis vestibular. Desde 2016 ya se adopta este nuevo término y conocemos que es una entidad caracterizada por un vértigo rotatorio súbito de más de 24 horas de duración, acompañado de náuseas, desequilibrio, tendencia a la caída, un cuadro muy aparatoso, e intolerancia al movimiento cefálico. Aquí en este ejemplo podemos observar el típico nistagmo observado en esta patología, un nistagmo de tipo periférico. Ok, espero que lo estén viendo allí. Espontáneo, horizonte rotatorio, que es importante que recordemos que debe ser unidireccional, no cambia con la dirección de la mirada. La fase rápida siempre va en estos casos hacia el lado sano, porque hay como una especie de desaparentación. En este caso vemos una neuritis vestibular izquierda, por lo tanto bate hacia la derecha, se suprime con la fijación y sigue la ley de Alexander, es decir, aumenta su intensidad cuando se lleva la mirada hacia la fase rápida del nistagmo. Además, aquí podemos observar que en la prueba de impulso cefálico vamos a encontrar un hit clínico positivo, es decir, conseguimos sacadas correctivas hacia el lado afectado, en este caso hacia la izquierda, demostrando así la hipofunción vestibular por déficit de reflejo vestíbulo ocular. Ahí espero que hayan visto la sacada correctiva cuando hago el VHIT hacia la izquierda. En cuanto a la etiología, lo que más recientemente se ha descrito, pues es un estudio genómico donde se analizaron más de 8 millones de variantes genéticas en 131 pacientes con vestibulopatía unilateral aguda específicamente. Aquí se pudo demostrar que tras una reactivación del virus del herpes simple tipo 1, latentemente se encuentra infectando al ganglio vestibular y es capaz de generar dicha enfermedad debido específicamente a ciertos nucleótidos donde el principal es el NR3C2 que promueve la replicación viral y principalmente este receptor de minéralo y glucocorticoides, lo cual cobra relevancia y es lo que se está tratando de investigar a futuro para demostrar pues cómo sería la relevancia en el mecanismo del uso de los esteroides ante este caso en pacientes que tengan pues esta etiología. En cuanto al diagnóstico, ya lo hemos visto durante todas las charlas, no me voy a detener en esto, pero realmente es muy loable y muy resaltable el aporte de los doctores Jorge Catay y el doctor David Newman Tucker de Johns Hopkins para establecer y cumplir el protocolo de titrate en la anamnesis y de hint en el examen físico para diferenciar entre esta patología, sea periférica o central. Esto también ha sido de gran ayuda en la mnemotecnia infarct o infarto. Esto es de gran utilidad porque, por ejemplo, el test de impulso cefálico negativo, es decir, normal, un nistagmo que cambia de dirección con la posición de la mirada y un test, un cover test, pues
alterado, donde tenemos nuevamente una refijación ocular durante el mismo, son altamente sugestivos de evento isquémico central, no siendo así en el hint clínico clásico de la vestibulopatía unilateral aguda. En cuanto al diagnóstico instrumental, justamente en las disertaciones que me precedieron, generalmente vamos a ver afectada la rama superior del nervio vestibular. Casi siempre la neuritis vestibular, entre comillas, anteriormente llamada así, perdona al nervio vestibular inferior. Se ha hablado incluso de que por esta doble anastomosis que presenta este nervio tiene una menor hipofunción a la hora de ser afectado. Entonces podemos demostrarlo mediante la prueba de Behit, que incluso nos permite hacer diagnóstico topográfico, ¿ok? Mediante la demostración de una ganancia disminuida. En este caso vemos el clásico ejemplo de una neuritis vestibular superior, donde vemos la ganancia del BOR disminuida en el canal superior y lateral derechos. También el daño utricular podemos verse reflejado en una disminución de la amplitud o ausencia de los VEMs oculares, mientras que los VEMs cervicales son normales cuando tenemos una afectación vestibular superior. Esto por la indemnidad sacular, hablando de ese poquito de anatomía que vimos al principio de la conferencia. Las pruebas calóricas también nos van a permitir evidenciar la hipofunción o arreflexia vestibular, principalmente en el canal lateral, y como también vimos en la parte electrofisiológica, a bajas frecuencias, que es lo que específicamente miden estas pruebas. En cuanto al tratamiento, los sedantes vestibulares pues deben usarse el menor tiempo posible, en el caso de realmente ser necesarios, ya que retrasan la compensación central y esto ha sido demostrado. Los corticosteroides se recomiendan iniciarlos lo antes posible si no están contraindicados, y se ha sugerido que la betaestina favorece la compensación vestibular. Sin embargo, no puedo asegurarlo, aún esto está en estudio, no es concluyente. Lo que sí es concluyente es que la rehabilitación vestibular es la piedra angular en su tratamiento, con un nivel de evidencia 1 demostrado. Finalmente, la vestibulopatía bilateral lo conocemos como un síndrome vestibular crónico con diagnósticos, con criterios diagnósticos bien definidos por la Sociedad de Guaraní desde el 2017, que va a estar caracterizado por inestabilidad al caminar o al estar de pie, empeora en la oscuridad o en entornos de terreno irregular, genera visión borrosa u obsilopsia. Además, el paciente no presenta síntomas al estar estático. Esto puede ser demostrado, siguiendo la línea de la patología anterior, mediante la documentación de una disminución del BOR reducida bilateralmente, ya sea por Behit, por pruebas calóricas o por silla rotatoria. Cuando no tenemos esa documentación y solamente tenemos el aporte clínico del HIT patológico bilateral, como vamos a ver en el siguiente ejemplo, más adelante, lo consideraríamos como probable. En cuanto a la etiología, son múltiples causas. Estoy segura que hemos visto algún paciente con déficit bilateral por causas tóxicas, por ejemplo, el uso de gentamicina endovenosa, aminoglucósidos. También la enfermedad de Meniere ya muy avanzada puede generar una vestibulopatía bilateral. Se han visto causas infecciosas, autoinmunes y también las neurodegenerativas, que se ven mucho en estos centros especializados donde se ha asociado al síndrome, recientemente al síndrome Canvas, que se basa en ataxia cerebelosa, neuropatía y arreflexia vestibular. Acá es el ejemplo que les he comentado, donde facilitado por el doctor, muy amablemente por el doctor Ricardo Ceballos, una paciente que vimos con una vestibulopatía bilateral posterior a una meningitis, y observamos el HIT clínico positivo, es decir, vemos sacadas correctivas bilateralmente cuando hacemos la maniobra hacia la derecha y hacia la izquierda, y muy importante es que vemos una caída inminente
en la prueba de Romberg sensibilizado con la plataforma de SFOAM al cerrar los ojos. Esta plataforma, muy sencilla y de fácil acceso, pues ha demostrado ser un excelente marcador para la detección de la inestabilidad en esta patología. Así que los invito a utilizarla. Esto se puede constatar, se ha utilizado muchísimo esta plataforma en los estudios de posturografía y ha sido un excelente marcador para clasificar la severidad de la vestibulopatía. Además, pues lógicamente lo podemos demostrar, acá vemos el ejemplo del VHIT con ganancias del BOR disminuida severamente en todos los canales y confirmando así el diagnóstico. Esta patología es importante tomar en cuenta que tiene un gran impacto en la calidad de vida del paciente que la padece y realmente se ha demostrado un deterioro en la concentración y en la memoria espacial. Actualmente, con los avances en la resonancia magnética funcional, se está comenzando a evaluar y a demostrar el descenso en el volumen de la materia gris hipo y parahipocampal en estos individuos. De tal forma, eso es algo que todavía está en estudio para realmente demostrar esta asociación. En el momento, luego de que se genera la vestibulopatía bilateral, tenemos cambios cognitivos, en memoria, etc. En cuanto a los principios del tratamiento, pues tenemos 4 pilares fundamentales. El primero es informar al paciente, y esto no solamente en la vestibulopatía bilateral, realmente lo principal es en la mayoría de los pacientes otoneurológicos, que por lo general han pasado por muchos médicos antes de llegar realmente a un otoneurólogo, es bajar esa ansiedad e informarle qué es lo que presenta el paciente. En segundo lugar, la prevención primaria, por ejemplo, evitar el uso de sustancias ototóxicas si el paciente la está recibiendo. En tercer lugar, un tratamiento óptimo y bien dirigido según la enfermedad de base que puede estarlo generando, por ejemplo, en la enfermedad de Meniere. Y por último, pues la fisioterapia vestibular. Esto también ha sido probado a nivel de evidencia grado 1. En su tratamiento se ha comprobado su eficacia y está ampliamente recomendado. ¿Qué esperamos en un futuro? Pues en un futuro vemos resultados prometedores con el implante vestibular. Esperamos que esto sea una alternativa real para estos pacientes. Se están llevando pruebas pilotos que han resultado muy bien, pero todavía están en estudio. Muy bien, pues como comentarios finales, les ofrezco este link donde pueden descargar los consensos disponibles de todas las patologías que he descrito y otras más. Recordamos que el BPPV puede ser exitosamente tratado mediante la aplicación correcta de las maniobras terapéuticas. El hidrops endolinfático puede ser visualizado mediante la resonancia magnética con gadolinio. En la enfermedad de Meniere, recordemos que la inyección transtimpánica con corticosteroides es un tratamiento seguro que mejora el vértigo refractario. En el síndrome vestibular agudo, recordemos utilizar el protocolo HINTS, HINTS Plus, que es aún mejor y es superior a la neuroimagen en la detección temprana del compromiso central versus el periférico, donde la VL también se ha demostrado que principalmente es causada por el herpes simple, el virus de herpes simple tipo 1, que la betahistina sigue teniendo un uso controversial, donde se ha evidenciado mayor eficacia a dosis más elevadas. Por último, como hemos recalcado, la fisioterapia vestibular tiene un nivel de evidencia grado 1 en el tratamiento de la vestibulopatía uni y bilateral. De tal forma, no me queda más que pues, agradecer nuevamente a la Sociedad Boliviana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello por esta invitación, a ustedes por su presencia acá hasta esta hora y a pues, mis grandes amigos y mentores, el doctor Jesús Franco, el doctor Ricardo Ceballos y el doctor José Pinto, pues por sus aportes y motivación en la realización de esta y muchas otras actividades y conferencias. Me despido regalándoles este hermoso paisaje de hace unos días que tuvimos aquí en mi ciudad natal. Wow. Y con un mensaje de ánimo
en esta difícil situación que nos ha tocado enfrentar, pero que sin duda venceremos. Gracias. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Sí, sí, les oigo. Doctora, realmente una excelente presentación y claro, al lado de tan excelentes maestros, no podía quedar así, ¿no? Realmente he quedado yo maravillada con su presentación, temas muy puntuales y una forma de resumir y de ponernos cosas, las cosas tan claras que la felicito. Mil felicidades. Gracias. Ahora, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, tiene la palabra. Me gustaría hacer un comentario, Wendy, sí, a la doctora. A ver, me gustaría, digamos, comentar lo siguiente. Normalmente, cuando hay un paciente que tiene un vértigo postural, siempre se tiende, digamos, a decir, bueno, resolvimos el tema del vértigo postural y ya no hay nada que hacer más, no hay que estudiar a los pacientes, no, en el fondo se le pueden hacer controles y todo, ¿no? Esa sería una postura. Pero la otra postura es que y está sustentada en alguna evidencia, digamos, científica también, de que a lo menos un 30% de los pacientes, al ser estudiados, tienen además alguna patología. Entonces, me gustaría pedirte la opinión, Beatriz, respecto a qué es lo que quizás uno debiera recomendar, en el sentido, digamos, de que, ¿qué será lo mejor? O digamos, no hacemos nada y solamente a lo mejor hacemos un seguimiento, o realmente estudiamos a los pacientes porque, por ejemplo, cuando es un paciente mayor, ¿no? A lo mejor le resolvimos el problema del vértigo postural y a lo mejor disminuimos bastante el riesgo de caída, pero si además tiene una patología concomitante, ese paciente tiene un riesgo de caída y una caída en una persona de 70 años puede significar una fractura de cadera y una fractura de cadera tiene una alta morbilidad y mortalidad dependiendo, digamos, en edades avanzadas. ¿Qué piensas tú? Gracias, José. Bueno, principalmente lo que siempre tenemos que evaluar al paciente de manera integral. Tenemos que ver el entorno global de qué es lo que está sucediendo, por qué se puede estar generando, si tenemos algunas otras comorbilidades, por ejemplo, metabólicas, tenemos que descartar alteraciones cardiovasculares, donde realmente podamos descartar que este paciente pueda comenzar a hacer síndromes vestibulares periféricos a repetición o antecedentes, por ejemplo, de neuritis vestibulares que se asocian mucho al vértigo posicional, pero debemos hacer un enfoque bastante global. Más allá, muchas veces los pacientes con un solo episodio de BPPV, la mayor parte recurre en un 30% en el primer año. Pero si observamos alguna presentación atípica, que es justamente lo que tenemos que tomar en cuenta, que cuando se sale de esa característica, si se quiere, benigna, y comienza el paciente a presentar recurrencias de este vértigo, definitivamente tenemos que hacer seguimiento y tenemos que descartar otras patologías también. Desde el punto de vista tanto allí sí estaría justificada la imagenología o pruebas ya sea serológicas más profundas, porque realmente podemos estar dejando pasar una enfermedad, por ejemplo, metabólica, que me pueda aumentar esa posibilidad de caídas, que generalmente es lo grave, realmente grave del BPPV. Yo tengo una consultita, doctora. Sobre el tema del BPPV, ¿qué porcentaje? Porque sé que usted trabaja mucho al respecto, ha asistido a conferencias suyas de otros temas. ¿Qué porcentaje de los que se quedaron como BPPV, pero de difícil manejo, encuentra usted en su práctica? De difícil manejo realmente es un porcentaje muy bajo. Menos del 2% de los pacientes se cataloga como BPPV de difícil manejo. Por lo general, el canal posterior y el lateral es lo universalmente más frecuente.
Sin embargo, no debemos bajar la guardia porque muchas veces no es que es un BPPV de difícil manejo, sino que no es un BPPV. Estamos ante la presencia de un nistagmo de características centrales, posicional central, o que realmente no estamos ante un BPPV y lo diagnosticamos de esa manera y comenzamos a pensar que es de difícil manejo. Hay que tomar muy en cuenta los criterios que vimos de la Sociedad de Baraní, porque justamente es lo que nos va a ayudar a discernir y a, como dices, tirar la flecha de que estamos en la presencia de un vértigo posicional. El nistagmo tiene que ser desencadenado con la maniobra específica y tiene que tener la característica definitiva, común, y que siempre vemos cuando estimulamos en ese plano del canal semicircular. Cuando vemos, por ejemplo, nistagmos en migraña vestibular, que nos pasó mucho junto al doctor Ceballos, siempre nosotros como estudiantes nos confundíamos, pensábamos que era un BPPV, pero la línea de acción es que si no, el nistagmo no está compaginado con el plano del canal que estamos estimulando, no vamos a considerarlo como un vértigo posicional paroxístico. Gracias, doctora. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, muchas gracias. Queremos agradecer a todos nuestros expositores, excelentes expositores, doctor Pinto, doctor Jesús Franco, doctora Beatriz Delgado, José Ana Balón, Karina Aracena, doctor Ceballos, creo que ya no está. Sin embargo, que hemos quedado realmente muy satisfechos con sus exposiciones. Muchas gracias. Esperamos que mañana nos acompañen también. Y nada, pues agradecer a la directiva también que ha estado trabajando duro para esto. No sé si el señor presidente quiere tomar la palabra, decir algo más. Yo, sí, gracias, doctora. Yo estoy muy agradecido. Esto ha colmado las expectativas de todo el trabajo que hemos tenido para tener a los profesores acá. La presencia de gente que se dedica alma, vida y corazón a esto, que muestra su pasión, es algo que deberíamos contagiarnos harto de esta situación. Yo quiero agradecer en especial al doctor José Pinto, porque personas como él hacen que a uno le encante hacer esto, o que le guste estar rodeado de gente que se dedica a ayudar a las personas con vértigo. Una persona que dedica su tiempo, hace grupos, es fantástico. O sea, es un lujo haberlo tenido al doctor, a las personas que nos han acompañado, que les gusta enseñar. Muchas gracias en nombre de todos los otorrinos de nuestra sociedad, de todo corazón. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias y bueno, mañana nos vemos, que puedan descansar bien y mañana ya vamos a estar en el mismo ritmo. Muchas gracias.